Gloria a Dios. Vamos a saludarnos. Vamos a saludarnos con gran gozo y placer. Ok. Vamos a ver, parece que tenemos alguna situación allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. No nos saludemos. Ok. Vamos a ponernos de pie. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida de pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sienta nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Amén, que así sea, porque ese cantar de gloria que se oyó en Belén fue porque nuestro amado Señor y Salvador vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Y gloria a Dios por él, porque dejó su trono y su corona por mí y por ti. Vamos a entrar en esa alabanza, en ese himno. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, que en el
el lugar para Él y solo para Él, nadie más. Ese siempre debe ser el primer lugar. Que Dios habite siempre en todo primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Él es nuestro admirable Dios, nuestro príncipe de paz, nuestro Shaddai, el Adonai, nuestro victorioso Rey, nuestro soberano Dios, nuestro Redentor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y a Él solamente adoramos y exaltamos. Meditemos en esta alabanza. Admirable Dios, príncipe de paz, el Shaddai, Adonai, victorioso Rey, soberano Dios, Redentor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
adoramos, Señor. La gloria y la honra sea para ti por siempre, Señor. Y con esa misma reverencia vamos a entonar en la alabanza, bendita oración. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. En esa oración me uno con el Señor y me derramo delante de Él, porque nos tenemos que rendir ante su presencia y que Él haga con nosotros su santa voluntad. En las manos de Él estamos mejor que en las manos del mundo, créame. Así que les invito a que mediten en la alabanza, pero nos acompañen en la adoración también. Cerca de ti, Señor, quiero
solamente podemos recurrir y Él responderá a nuestro llamado y nuestro clamor conforme a su santa y divina voluntad. De esa misma forma le pedimos a los diáconos y augieres de turno que pasen para la administración de las ofrendas. Mis hermanos, puestos en pie, démosle gracias a Dios por las ofrendas. Padre, Dios eterno, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, soberano Dios, porque tú eres Dios, eres Rey grande, Señor del cielo, y Dios grande entre todos los dioses. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, te damos las gracias por esta ofrenda que tu pueblo ha depositado delante de ti. Rogamos, Señor del cielo, que las bendigas y que sean usadas conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, quería agradecer públicamente a la iglesia por la ofrenda que se recogió para la iglesia en Cuba, para las iglesias. Quiero agradecerle públicamente a la iglesia por la ofrenda que se recogió para la segunda iglesia bautista de Baracoa allá en Cuba. Darle gracias a Dios porque puso en ustedes ese corazón bondadoso y de verdad que dieron, como dice la Biblia, generosamente, porque realmente se pudo recoger $1,500 para la gloria y la honra de Dios. Y si se había anunciado que se iba a recoger esa ofrenda, pues era justo que la iglesia supiera lo que se pudo recaudar. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a pedir a los niños que vayan pasando, ¿verdad?, junto con su maestra para su segunda escuelita bíblica del día. Y mientras tanto nosotros cantamos con ellos también porque nosotros somos niños en el Señor. Gloria a Dios. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, sí Señor. Soldado soy de Jesús.
Vamos a ponernos de pie, orar una vez más para poner este servicio en manos del Señor, esta palabra específicamente. Padre, venimos ante tu presencia reconociendo tu poderío, tu majestad, reconociendo tu misericordia y tu amor, rogando que ambas fluyan en esta mañana a través de mi boca. Oh Padre, que tú puedas tocar el corazón de toda persona que tú has escogido para recibir tu palabra hoy. Que esa palabra pueda penetrar de manera que pueda tocar el corazón y cambiar la dirección de toda persona que cree en ti. Te ruego, más que eso, te ruego, Padre, que tú toques el corazón de aquellos que aún no creen en ti. Que seas tú bendiciendo, que seas tú tocando, que seas tú dirigiendo, que seas tú salvando, pues reconocemos que la salvación es enteramente tuya. Oramos y rogamos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, por favor. Alabado sea su nombre. Vamos directamente a su palabra. Vamos a Jeremías capítulo 32, versículos 26 al 27. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Traducción lenguaje actual, que dice así: Entonces Dios me explicó, Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Hablaba con los niños hoy y les trataba de explicar ese concepto que es tan difícil de entender. Que hay un Dios, un solo Dios, y ese único verdadero Dios, escribimos Dios con mayúscula, no con minúscula, ese único Dios todo lo puede hacer. No hay nada fuera de su alcance. Él controla el tiempo, Él controla la naturaleza, Él creó lo que llamamos la naturaleza, que no es más que su creación. Y Él tiene absoluto control de tu vida y de la vida de toda persona que cree en Él. ¿Por qué digo que cree en Él? Porque hay personas que simplemente no creen en Dios y no son sus hijos. Entonces, como no creen en Él, la actitud que Dios toma es: tú quieres vivir la vida a tu manera, entonces yo te permito que tú vivas la vida a tu manera, pero no esperes que yo te vaya a abrir las puertas que yo le abro especialmente a mis hijos. Entonces servimos, adoramos, creemos en un creador que todo lo puede, y Él es que le acabamos de cantar. Esta palabra fue escrita por Él desde el principio hasta el fin, y es la palabra que debe dominar tu vida, regir tu vida, y la cual tú debes amar con todo tu corazón. Continuamos el estudio del Evangelio según Mateo. Como hablamos el domingo pasado, Mateo era un ladrón. Él lo que hacía era recaudar impuestos para el gobierno romano, impuestos de los judíos. Él era judío. Y él, a pesar de recaudar impuestos, recaudaba mucho más de lo necesario, se ponía en el bolsillo el resto. Por ende, era un ladrón. Era de tal manera que los publicanos, como le llamaban a esas personas en esa época que recaudaban impuestos, no se les permitía entrar en la sinagoga porque eran considerados peor que un ladrón. Entonces, como dijimos que Dios todo lo puede, Él tomó a este hombre que no servía para nada en la vista de los hebreos, en la vista de los sacerdotes, y lo convirtió en el apóstol Mateo. Un hombre de Dios que miles de años después tú y yo estamos aprendiendo de él. Él tiene mucho que enseñarnos porque él caminó con Jesús. Lo que oímos de Mateo es porque él lo vio con sus propios ojos. Nadie se lo contó. Nadie se lo contó. El título de la palabra de hoy es Solo con Dios. Solo con Dios. Hay ciertas cosas que cada uno de nosotros hemos vivido en nuestra vida que solo pudieron haber ocurrido con Dios y a través de Dios y por Dios. ¿Sí o no? Claro que sí. Todos tenemos eventos que sabemos que no. De ninguna manera eso es casualidad, de ninguna manera eso no es una coincidencia, de ninguna manera esto es normal. Porque hay un Dios que decide meter su mano en la humanidad cuando Él quiere hacerlo.
Y lo hizo en la historia. Y vamos a entrar en un relato que fue y es francamente un milagro que solo con fe lo puedes creer. Si no tienes fe, vas a encontrar un montón de razones para no creerlo. Y yo no te critico, porque si no tienes fe, es que Dios no te ha dado fe, porque nuestra fe proviene de Dios, es un don de Dios. Hablaba con los niños hoy y les decía, bueno, alguno de sus padres, el papá de uno que yo sé que no habla inglés, ¿tu papá te ha enseñado alguna vez inglés? Y él me dijo, no, mi papá no me puede enseñar inglés porque él no sabe inglés. Entonces, no podemos dar de lo que no tenemos. Y si tú no has recibido el don de fe de Dios, no vas a creer nada de lo que se habla en este altar. Porque aquí hablamos de la palabra de Dios y creemos de la palabra de Dios detalle por detalle. Porque creemos que es verdad desde el principio al fin. Ahora, hay cosas en la palabra de Dios que no entendemos, que nuestra mente no permite que la entendamos. Pero ahí es donde viene la fe. Porque tú tienes fe en la palabra y porque tú tienes fe en el Dios de la palabra, tú crees, decides creer. Es una decisión y eso va a cambiar tu vida para siempre. Ahora bien, si vienes de un país comunista, vas a encontrar que en ese país comunista te lavaron el cerebro para creer que Dios no existe. Y aquellos que han vivido en un país comunista saben que todo lo que el gobierno dice es una mentira. Pero sin embargo, esa parte de que Dios no existe, eso muchas veces lo seguimos creyendo aún en este país. Si tu cerebro ha sido lavado, no vas a poder creer hasta que tú te hinques de corazón ante Cristo, te arrepientas por ser un pecador incrédulo y le pidas al Señor que te salve y que cambie tu corazón, que limpie tu corazón, que te dé un nuevo corazón, porque el corazón viejo no quiere creer en Dios. El corazón viejo solo quiere creer lo que puedes ver, y a Dios nunca lo vas a ver si no crees en Él. Y así es que funciona la fe. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo rompe este periodo entre Abraham y el nacimiento de Jesús en tres partes. Tres partes que muchos historiadores han tratado de ver de qué se trata esto y esta es simplemente una explicación que vamos a dar, no es la única. Tres etapas históricas, no solo en la historia de Israel, sino en la historia del mundo. Porque lo que ocurrió en ese momento en Israel ha tocado el mundo entero para siempre, y siempre ha sido así. La primera etapa Dios usa a David para levantar a Israel como nación. Israel no era nada hasta que David fue usado por Dios para levantar a Israel y ser reconocido como un poder, una nación en esa área. Número 2, la caída de Israel, la tragedia, la vergüenza que dominó al país cuando el país se separó de Dios y decidió hacer las cosas a su manera. Esa es la historia siempre de cualquier persona que haya creído en Dios, haya tratado de conocer a Dios y se separa de Dios. A cualquier persona que Dios haya puesto el foco sobre ellos y ellos simplemente deciden a tratar a Dios como si fuera esa persona que fue tu amigo un día y ya no quieres saber nada de él, a un lado. Tú no puedes echar a Dios a un lado. Tú puedes echar a cualquier persona a un lado por muchas razones y puede que tú tengas las razones, pero nunca debes dejar a Dios a un lado porque te puede costar muy caro. Porque todas las bendiciones en tu vida provienen de Dios. Y las bendiciones que tú tienes en tu vida no son porque te la mereces, son por la misericordia de Dios. El trabajo que tienes, el dinero que ganas, la salud que tienes, la libertad que tienes, la familia que tienes, la esposa, los hijos, son misericordia de Dios, todos. No es porque eres bueno, no es porque eres inteligente. Todas esas cosas son bendición de Dios. Ser bueno y ser inteligente aún es un don de Dios.
Entonces, separarte de Dios, dejar a Dios a un lado, es un grave error, es un grave error. Israel había hecho esto como país. Cayeron en la esclavitud, cayeron en la esclavitud. ¿Esclavos a qué? A otras naciones. Dios lo permitió, claro que Dios lo permitió. Y eso que en esa época era el pueblo de Dios. Él permitió que los hijos de Dios fueran esclavos de otras naciones que no eran buenas tampoco. Pero es que Dios tiene que enseñarnos lecciones y a veces necesita hacerlo de manera dura porque no entendemos cuando Dios nos habla suavemente. Y Dios les había mandado profetas de nuevo, hombres de Dios. ¿Y qué le hicieron a los profetas? Los apedreaban. Mandó a su hijo, ¿y qué hicieron con su hijo? Lo crucificaron. Y número 3, la llegada de Jesús, donde Jesús rescata a la humanidad. Rescata a la humanidad de sus pecados. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. De nuevo, el autor está pidiendo de nosotros que creamos en algo que es imposible para el ser humano. Pero tenemos que aprender que nada es imposible para Dios y tienes que creerlo. Porque si no, al Dios a quien tú alabas y tú honras no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia dice en su palabra que no hay nada imposible para Él. Tú tienes que creerlo. Aquí se nos dice que antes que se juntasen, antes de que viviesen juntos bajo el mismo techo, también puede significar antes que se juntasen físicamente en amor. Estar desposada significa legalmente lo mismo que estar casada. En la cultura judía, cuando había un noviazgo, había un compromiso matrimonial, se consideraba lo mismo que un matrimonio. Para que eso se disolviera, tenía que ocurrir un divorcio, porque tenía poder legal. Entonces, tenemos que darnos cuenta qué nivel de compromiso tenían María y José. Estaban casados, aunque no se había consumado el matrimonio todavía. No vivían juntos, eran novios, pero legalmente estaban casados. La virginidad de María cumplía con la profecía del Viejo Testamento. Era importante, era indispensable que María fuese virgen al momento de nacer Jesucristo. Al momento de nacer Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra, que ella fue virgen al momento de nacer Jesucristo. Veamos lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7:14. Estamos hablando como 800 años antes del nacimiento de Jesucristo. Que dice así: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Tenemos que ver algo aquí. Primero que nada, los judíos aluden que la palabra que es traducida como virgen significa realmente doncella. Ok, está bien que sea una doncella, pero ¿qué señal hay en que una doncella tenga un hijo? Cuando a esas edades era totalmente normal que las muchachas dieran a luz. Entonces, para que eso fuera una señal fuera de lo ordinario de Dios, ella tenía que ser una virgen. Ahora sí hay una señal de Dios. Eso sí es una señal de Dios. Que una joven de la edad de María tuviera un hijo no era señal ninguna. Ahora, que una joven virgen de la edad de María, eso es la señal que Dios estaba mandando a la humanidad, para que supieran que esta era la madre y este hijo es Jesús. Emmanuel, su nombre será Emmanuel. Y en sí Emmanuel tiene su gran significado. Dios que habita
entre nosotros, con nosotros. Recordemos que Dios habita en todo verdadero creyente a través del Espíritu Santo, que es uno con el Hijo y uno con el Padre. Es un Dios, un solo Dios. Tenemos un solo Dios. Entonces, por eso el nombre de Emanuel más bien era su función, lo que él haría a la humanidad. Él habitaría con nosotros, porque sabemos que no le pusieron Emanuel sino Jesús, por otra razón específica. El nacimiento de Jesús cumplió 5 profecías del Antiguo Testamento. Estoy hablando del nacimiento únicamente. El nacimiento, primero que nada, nacimiento en Belén. En Belén es una pequeña villa que está, aldea, cerca de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Insignificante, con un propósito insignificante, para demostrar que no se trata de dónde nace, sino se trata de que el Dios que lo hace nacer. La mano de Dios Todopoderosa. La mano de Dios Todopoderosa. Número 2, nacimiento virgen, también fue profetizado en el Viejo Testamento. Lo vimos ya. Número 3, la huida de Egipto. La huida de Egipto. A medida que leemos Mateo, veremos que eso ocurre. Número 4, descendencia de David, definitivamente. María fue y lo fue también su esposo, José, descendiente de David. Y la masacre de niños que siguió después del nacimiento de Jesucristo. Todo eso está profetizado en el Viejo Testamento. 5 cosas que fueron cumplidas en ese nacimiento. El nacimiento de Jesús fue profetizado más de 700 años antes que esto ocurriera. 700 años. Wow. Nos estamos dando cuenta de qué Dios servimos, qué Dios es el cual ha creado esta tierra, qué Dios tan maravilloso que puede profetizar las cosas porque Él las decreta. Él dijo, esto va a ocurrir, y esto va a ocurrir y esto ocurre, porque Él lo dijo. ¿Cómo es eso? Yo no tengo idea. Yo no tengo idea. Y además de eso, Él dice que Él no obliga a nadie. O sea, hace que nadie obligó a María, nadie obligó a José, nadie los obligó. Todo eso ocurrió con la voluntad de ambos y veremos a ver cómo ocurrió. Wow. Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José tenía una contradicción en su corazón y en su mente inmensa. Estaba enamorado de María, amaba a María, estaba comprometido de tal manera que ya había un compromiso legal, pero que dice la palabra era un hombre justo. Cuando la palabra dice que José era un hombre justo, significa que, número 1, amaba a Dios. Número 2, obedecía a Dios. Número 3, creía en Dios y se sometía a la ley de Dios. Entonces, lo justo en él y su cerebro humano decía, María tiene que haber sido infiel. Porque en su mente humana no podía concebir más nada, porque no conocía más nada. En la mente de José, la concepción inmaculada no existía. Esa palabra no existía para los judíos. 0. Lo único que él podía pensar, yo la amo, estoy aterrorizado de lo que tengo que hacer, pero ella me fue infiel. La prueba es que está en estado. ¿De qué otra manera va a estar en estado si no es a través de haber tenido relación sexual con otro hombre? ¿Y qué dice? Que quiso dejarla secretamente, sin que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque él la amaba. Él la amaba y él no quería que nada le ocurriera a María, porque la pena por el adulterio, el castigo por el adulterio era apedramiento. María iba a morir siendo apedreada. No había manera, esa era la ley. Si él la acusaba de infidelidad como razón para romper el matrimonio, romper la relación, a ella venía una muerte horrible, poquito a poco, con piedras. Pero él no quería eso. Pero él no quería eso porque Dios estaba operando en su corazón ya. Alabado sea su nombre. Un hombre justo tenía que dejarla. Él tenía que dejarla. Pero él no podía permitir que su amada fuese lastimada.
tenía una contradicción en su corazón, tenía una pelea, una batalla inmensa. Yo me acuerdo, me imagino que él lloró, que él oró, que él hizo de todo para poder salirse de esa situación, pero no había salida. Dios le dio la salida. El hombre que Dios escogió, sin embargo, para padre de su hijo, era mucho más que justo, era también piadoso, misericordioso y temeroso de Dios. Mucho más. Tenía que ser mucho más para hacer lo que él hizo, para hacer lo que él hizo. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ángel, la palabra ángel. ¿Qué son los ángeles? Muy importante que entendamos esto. Primero que nada, los ángeles existen. La palabra ángel significa mensajero. Un mensajero. Son mensajeros de Dios, en esencia. Número 2, son creados por Dios, son criaturas creadas por Dios, igual que tú y yo, pero diferente que tú y yo. Número 3, son seres espirituales, son espíritus. ¿Pueden tomar forma humana? Sí. Pueden tomar la forma de la abuelita que se te aparece cuando es un ángel caído, para que tú creas que tu abuelita resucitó y vino a hablarte. Sí, pueden hacerlo los ángeles caídos, pueden hacer eso porque tienen poder para engañar a la humanidad, claro. Los seres humanos cuando mueren, aunque sea un niño, no se convierten en angelitos. Eso no ocurre. Familia, por favor, entendamos doctrina. Los ángeles son seres creados por Dios desde, Dios sabe cuándo. Pero nosotros no nos convertiremos en ángeles cuando vamos al cielo. Eso es un engaño. Eso no es verdad. Número 3, mejor dicho, 4, protegen. Su función es proteger, cuidar, pelear del lado de Dios para protegernos a nosotros, sus hijos. Y aquellos que van a ser sus hijos. Repito, aquellos que van a ser sus hijos. Porque yo estoy seguro que en la vida de muchos de ustedes hay analogías, historias, que antes de rendir tu vida a Cristo, fuiste protegido de cosas horribles para que hoy puedas servirle a Dios, considerarte un hijo de Dios. Y cuando Dios pone el foco en ti, Él no va a permitir que nada se meta en el camino. ¿Te va a permitir cometer errores? Sí, porque Él no domina tu vida, Él te guía. Vas a cometer errores y si te arrepientes te vas a pedirle perdón al Señor, pero las consecuencias Él no te las va a quitar, porque si no, no aprendemos. Sirven al Señor, son servidores, sirven a Dios, están al servicio del Señor, no están a mi servicio. Yo no puedo orarle al ángel de la guardia, por ejemplo, que venga y me proteja. No, esa es la función de Dios. Él no va a responder a lo que yo diga, no lo va a hacer. Ahora, si yo le pido a Dios, por favor, Señor, manda ángeles poderosos, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Cuida a nuestros niños, como siempre oro. Cuida a mi familia, cuida a mi esposa, a mi abuelo. Cuida al Señor. Todo es al Señor. Y responden a Dios. No va a responder a ti. Tú puedes pedirle lo que tú quieras, vas a perder el tiempo. Pídeselo a Dios. Los ángeles son servidores de Dios, igual que tú debes ser un servidor de Dios. Un mensaje de Dios siempre va a respaldar su palabra y a menudo va contrario a nuestra voluntad. A veces recibimos indicación de Dios para que hagamos algo y tenemos que darnos cuenta que esa indicación, esas instrucciones nunca pueden ir contrario a su palabra, porque si no es el enemigo que te está hablando. Yo he oído personas que el Señor me dijo aquello, el Señor me dijo esto. ¿Cómo tú sabes cuál Señor fue? ¿Cómo tú sabes cuál Señor fue cuando el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, habla principalmente a través de su palabra? Ahí está toda la revelación. ¿Por qué? Porque si ves la revelación en la palabra nunca vas a ser engañado. Tú sabes que vino de Dios. Pero cuando decimos, el Señor me dijo aquello,
recibí aquello, recibí lo otro, si no va contrario a su palabra. Cuidado, porque puede que sea el engañador que te está diciendo algo que tú quieres oír, porque siempre nos hace cosas para exaltarnos, para muchas veces creer que tenemos el don de profeta. Y ya los profetas no existen, ya no existen, solo engañadores. Aplauso al Señor. La palabra dice que los profetas fueron hasta Juan. Ahora, ¿existe profecía, palabra de profecía? Sí, existe, claro, lo dice la palabra también. Hoy Dios mayormente se comunica con sus hijos a través de su palabra y a través de sus siervos, a través de sus siervos. Sus siervos que hacen eco a la palabra de Dios. Sus siervos que hacen eco de la palabra de Dios. No aquellos que dicen lo que quieren decir para sacarles el dinero a ustedes y para surgir ellos que se sientan para que los demás lo adoren como un ser especial. No hay nada de especial en mí. No hay nada especial en ningún pastor. Somos simplemente instrumentos de Dios, como uno de ustedes puede que mañana lo sea. Y así es, tan simple como eso. Somos iguales, cometemos errores. Dios está lidiando con cosas con nosotros. Dios nos regaña, Dios nos castiga. Igual que ustedes. Simplemente. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Hermanos, tu pecado es la única enfermedad que fue clavada en la cruz por Jesucristo. Tu pecado. En la iglesia existe un montón de enfermedades. Tú puedes estar enfermo de lo que sea. Esa enfermedad no va a prevenir que tú vayas al cielo. Ninguna de ellas. Ninguna. Tu comportamiento dicta lo que tú eres. Tu comportamiento dicta lo que tú eres y la palabra dice que ciertas características de comportamiento no heredarán el reino de los cielos, porque para que tú te arrepientas y seas sanado de ese pecado fue que Cristo vino a esta tierra para perdonar a su pueblo de sus pecados. Su nombre denota su identidad, obra y propósito. Vino a salvar, es Dios Todopoderoso y vino a salvarte a ti y a mí. Él no vino a resolver tus problemas matrimoniales, Él no vino a resolver tus problemas de tus hijos que son malagradecidos, maleducados e irrespetuosos. No, Él no vino para eso. Él vino para salvarte, para darte vida eterna, para que tú te arrepientas y creas en Él y puedas recibir perdón de pecado y Él pueda guiar tu vida para siempre con tu voluntad. Pero como vamos a ver, con tu voluntad. Pero Él hará cosas en tu vida para que su voluntad, la de Dios, se haga en tu vida y tú la acates como tu voluntad. Y ahí viene la bendición. Porque Dios jamás va a ser tu voluntad. Si tú no te acatas a la voluntad de Dios, estás perdiendo el tiempo porque te estás perdiendo de las bendiciones de Dios. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Veamos lo que ese profeta tan tremendamente usado. Y esto es la característica de un profeta, para que lo sepan. Dices cosas que se cumplen, ninguna no se cumple, y estaban puestos a los lados de los grandes reyes y grandes dirigentes para darle consejos. Si existieran profetas hoy en día, cada presidente de los Estados Unidos tuviera un equipo de ellos, y no lo hay, no lo hay. En el nombre de Jesús, para recibir palabra de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué está diciendo? Y ese es un versículo muy debatido, porque hay personas que dicen que ese yo, mi siervo soy yo, está hablando de Israel. Yo no creo que está hablando de Israel.
Yo creo que está hablando de Jesús. Yo creo que está diciendo, para que me conozcáis. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Para que nosotros conozcamos al Señor. Él es la imagen del Señor. Para que nosotros supiéramos cómo era el Señor, porque el Señor es invisible, Él es espíritu. Para que me conozcáis y para que sepas que yo mismo soy, o sea, si yo soy Él, yo soy Jesús. ¿Y cómo Él apoya eso? Porque hay simplemente un Dios y hay simplemente un Salvador. Entonces, si Cristo Jesús se llama el Salvador, ¿cómo es que está usurpando el nombre de Jehová como Salvador? No, Él es el mismo. Es el mismo que se hizo carne para venir a esta tierra, para que tú y yo podamos tener vida eterna y ser perdonados por nuestros pecados. Tan simple como eso. Y esto fue escrito más de 800 años antes, para que nos demos cuenta qué tipo de Dios tenemos nosotros. Y para que no haya duda que el único que salva es Jehová. ¿Quién es Jehová? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Todos, un solo Dios, 3 personas, sí. ¿Lo entiendes? Por favor, si tú lo entiendes, explícamelo. Si tú lo entiendes bien, explícamelo. Porque es algo que la mente humana no puede explicar. Yo soy solo Dios, yo no puedo ser más nadie como único que tenga un problema psiquiátrico. Como único que me dé de mañana en adelante decir yo soy un caballo. O como hoy en día tenemos personas que van por las calles que simplemente se visten de cierta forma y dicen yo soy esto o lo otro. No, eso es un problema mental. Dios es el único que puede existir en 3 personas, solo Dios. Solo Dios salva. Y solo hay un Dios. Entonces, si el Viejo Testamento dice que Jehová es el único que salva, y Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que Él vino a salvar al pueblo, significa que tiene que ser uno. Uno solo. Un solo Dios. Tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creerlo por fe. ¿Lo puedes entender? No, no lo puedes entender. Ahora sí, se me fue y volvió. Solo Dios salva. Con su vida Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. No 3, no 5 que fueron cumplidas solamente con su nacimiento, más de 300. Ahora, esa es una palabra que decimos muy fácil, más de 300, más de 300. Yo me tomé la libertad de preguntarle a una inteligencia artificial que cuáles eran las posibilidades que un ser humano pueda cumplir con 300 profecías, un solo ser humano. Las probabilidades que una sola persona cumpla con 300 profecías es de 1 en 100 más 26, 3 ceros. Para aquellos que saben álgebra y les gusta el álgebra, es 10 a la 157 potencia. Es una imposibilidad. Es una imposibilidad. ¿Y por qué hizo Dios esto? Para que no hubiera duda. Lo dijo en el Viejo Testamento. Él llena la profecía de manera que es humanamente imposible que ningún ser humano pueda llenar para aquellos que no creen. Y para aquellos que creen en estadísticas, mira esta. No me lo preguntes a mí, ve a la computadora. Ve a la computadora, pregúntalo. Tú que no crees, ve a la computadora. Es imposible. Pero ¿qué dijimos al principio? Que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que es traducido Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús fue decretado por Dios para que las profecías del Antiguo Testamento se cumpliesen. Él hizo exactamente lo que Dios decretó en el Viejo Testamento que Jesús iba a hacer. Algunas veces Él dijo, hágase esto para que se cumpla la profecía. Él mismo lo dijo. Ahora, ¿cómo sabía Él la profecía?
porque Él era el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento misericordioso, majestuoso y todo sobrenatural de la profecía. Génesis 12 del 1 al 2. Génesis 12 del 1 al 2. Quiero que veamos algo interesante aquí. Génesis 12 del 1 al 2. Es una de las profecías que Jesús cumplió. Que dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que en Abraham, un hombre que murió hace años, miles de años, va a ser la tierra entera bendecida? ¿Cómo será posible eso? Jesús es un descendiente directo de Abraham. Él es un descendiente directo de Abraham. Esa profecía se cumple al nacer Jesús. Porque al nacer Jesús, toda familia en la tierra tiene potestad de creer en Él, ser perdonados de pecado y recibir la bendición de vida eterna. Y este es el comienzo de la iglesia. La iglesia de Jesucristo comienza desde este pronunciamiento del Señor en el Viejo Testamento. Es en Jesús que todas las familias en la tierra serían bendecidas. Todos aquellos que quieran recibir la bendición, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Tú quieres rechazar a Jesús en tu vida, tú no quieres creer en Jesús, está bien. Tú quieres creer lo que te engañaron a ti en otro lugar, ¿quieres creerlo? Está bien. Cuando vayas al cielo, cosa que vas a ir un día, igual que yo, igual que cada uno de nosotros, y tenga que aparecerte frente con frente al Señor, Él te va a preguntar: ¿qué le vas a decir? No, que a mí me lavaron el cerebro, no, que mi abuelita me dio, no, que mi tío me enseñó, no, que... No. Si no crees en Cristo vas para el infierno. ¿Es duro? Sí, es muy duro. ¿Es cruel? No, no es cruel, porque tenemos el derecho de cambiar, de recibirlo. Y su nombre es profetizado, su nombre es dado a conocer repetitivamente en las iglesias. Si tú no quieres aceptarlo, es asunto tuyo. Mateo 12, 1, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Familia, tenemos que entender algo. Aquí cuando la palabra dice no la conoció hasta significa que un día llegó a conocer a María. Y aquí conocer significa tener relaciones sexuales. ¿Y por qué algunas iglesias ponen tanto empeño en decir que María siempre fue virgen? Porque cuando eso se tomó como creencia, muchas personas creían que las relaciones sexuales eran sucias, que eran algo sucio, pero no lo es. La relación sexual dentro del matrimonio de un hombre con su esposa y una esposa con su hombre, su esposo, es de acuerdo a la voluntad de Dios y no tiene nada de sucio, no tiene nada de qué avergonzarse. Pero ellos creían que era una vergüenza para una mujer someterse a tener relaciones sexuales con su marido después de haber dado a luz a Dios, Jesús, el hombre Dios. No, la palabra claramente lo mantiene. ¿La conoció? No, la conoció hasta que dio a luz. Y la palabra de Dios menciona que dice, no conocemos sus hermanas, no conocemos sus hermanos, menciona que tenía hermanos. Ahora, ellos aluden que en la Biblia la palabra hermano puede significar primo. Bueno, no, la palabra primo es utilizada en la Biblia también, definitivamente.
Entonces, no. Cuando dice hermanos, era hermano. Realmente medio hermanos de Jesús, definitivamente. Y no hay nada, no hay conflicto ninguno. María fue un vaso limpio. Tiene que haber sido una mujer santa. Probablemente vivió en santidad. Sí, es posible. ¿Fue pecadora? Claro que fue pecadora. Todos pecamos. ¿Murió Jesucristo por María? Claro que murió por María. Porque Él murió por todos los creyentes, inclusive María. Entonces tenemos que entender. María fue una sierva para ser imitada. Claro que es una sierva para ser imitada. No adorada jamás. Solo a Dios adorarás. Solo a Él te hincarás. Un corazón suave para Dios es necesario para recibir la bendición de Dios. José tuvo un corazón suave para Dios, como veremos, y María tuvo un corazón suave para Dios. Ella pudo haber tenido un ataque histérico cuando se le apareció el ángel y haber negado todo. No, no puede ser, no, ¿cómo va a ser? No. Ella tuvo un corazón suave para Dios. Familia, necesitamos tener un corazón suave para Dios. Porque la vida no nos va bien cuando tenemos un corazón duro y creemos que todo lo que no tenemos que hacer es porque la gente tiene que hacerlo a nuestra voluntad y somos inflexibles. No es así. No es así. Así no es el reino de Dios. Es a través del amor y a través de hacer las cosas correctamente. Y el hogar de un cristiano debe ser igual. Con amor, pero con corrección, correctamente. José fue un importante instrumento de Dios. Tenemos que entender algo. Muchos instrumentos de Dios poderosos muchas veces no son casi mencionados en la Biblia. Dios usó muchos hombres en la Biblia que no se dice mucho de ellos. Y uno de ellos es José. Muy poco se habla de José. En el milagroso nacimiento y en la crianza de Jesús fue un instrumento poderosísimo. José pudo haberla delatado, pudo haberse ido para otro lugar, abandonado a María. Él tenía un corazón destrozado, porque tenemos que darnos cuenta que era un hombre joven, probablemente un adolescente igual que ella. Y todos hemos estado enamorados cuando éramos jóvenes, quizás, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquellos que se les han roto el corazón, ¿saben lo que se siente? Y eso sentía él. Él estaba destrozado. Él estaba destrozado. Como hombre piadoso, manso y obediente al Espíritu Santo, José decide no consumar el matrimonio hasta después del nacimiento del Señor. ¿Cómo sabemos esto? Porque no había nada, absolutamente nada, para prevenir que él tuviera relaciones con ella. Pero algo en él le dijo, no la toques hasta que Dios nazca. No la toques hasta que Jesús nazca, el Dios hombre. No la toques. El Espíritu Santo obró sobre él. Él fue sensitivo al Espíritu Santo, a escucharlo y a obedecerlo. ¿Tenía derecho él de hacerlo? ¿De tomarla como esposa? Sí, tenía todo derecho. Tenía todo derecho. ¿Será posible que él deseaba? Te garantizo que Dios le quitó el deseo. Te garantizo que Dios le quitó el deseo, porque Dios puede hacer eso. Y Dios puede hacer eso cuando tenemos deseos exagerados sexuales, que es un pecado, porque muchas veces eso nos lleva a pecar. Y le pedimos al Señor en oración, quítame esto de arriba, por favor, Señor. Yo no lo necesito. Quiero vivir limpiamente para ti. Ayúdame. Yo no puedo. Si tú estás sinceras con Dios y te metes íntimamente con Dios, Él responde. Este es un consejo grande a todos los jóvenes, que vivan vidas santas ante Dios, ante sus padres, que vivan vidas santas, que esperen hasta después del matrimonio para tener relaciones sexuales. Ruéguenle a Dios que les den la fortaleza. No escuchen a aquellos que le dicen prueba. No hagan eso. No le agrada a Dios. Y la gran mayoría de las veces te vas a arrepentir de haberlo hecho.
Tú eres un vaso limpio como María hoy en día. Un vaso limpio. Mantente limpio y limpia hasta el día de tu matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. Muy importante, muy importante. La piedad, la bondad, la mansedumbre y la obediencia son características que denotan la influencia de Dios en nuestras vidas. Deben serlo, tienen que serlo. Memorízatelas, camina hacia eso. Dios no te va a obligar, no, Él no te obliga, pero Él espera de ti eso. Él espera mansedumbre, Él espera santidad, Él espera todas estas características. Esposa, Él espera que tú te sujetes a tu esposo y que lo hagas alegremente, que no quieras dominarlo, que no quieras decirle lo que Él tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. No, Dios no quiere que tú hagas eso. Quiere que tú seas ayuda idónea, que lo ames, que lo cuides, pero a veces hay una línea muy fina entre cuidar y dominar. Y a veces nos vamos sobre la borda y queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos, y no se trata de eso, se trata de amor. Estas son características. La obediencia a Dios es indispensable en toda persona que se llama hijo de Dios o hija de Dios. Es indispensable. ¿Obediencia a quién? Al Señor, a su palabra, a tus pastores. Sí, a tus pastores. Claro que sí. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo vimos el domingo pasado. Es indispensable. Y si no lo estás haciendo, siempre puedes cambiar y pedirle perdón al Señor. Estas importantes características fueron ampliamente modeladas por Jesús en su ministerio. Él nos enseñó cómo ser así. Está en la Biblia. No tenemos que imitar al mundo, no tenemos que imitar a otros hombres o otras mujeres. No tenemos que imitar al ser perfecto que se llama Jesucristo. Y está en su palabra cómo debemos imitarlo. Está ahí, palabra por palabra. ¿Es fácil? Yo no me voy a parar aquí arriba a decirte que es fácil. No es fácil, pero a medida que lo tomas como modo de vida, dejas de conocer el otro modo de vida que tenías antes. A medida que caminas en el camino recto, ya no quieres separarte del camino torcido que el enemigo te puso ahí para que te engañaran. No, en ninguna manera. Si somos cristianos, la evidencia progresiva de la influencia del Espíritu Santo debe ser evidente en nuestro comportamiento. Y aquí la palabra clave es progresiva. A medida que el tiempo pasa, más y más el Espíritu Santo debe controlar tu vida. Tú debes ser más y más obediente a Dios. Debes ser más y más obediente a los requerimientos que Dios tiene en tu vida, los cuales nunca son obligados, son por amor. Aunque muchos de ellos los recibimos como mandamientos. Y un mandamiento dice que es una orden. Entonces tenemos que entender, hay veces que no nos gusta la palabra orden, no nos gusta que nos manden, pero Dios tiene toda autoridad de hacerlo, porque es para nuestro bien. Después de todo, cuando tú tenías tu niñito de 2 años y quería poner el dedo en la electricidad y tú lo ordenabas y lo regañabas y lo arrancabas del lugar, tú no le explicabas por qué, simplemente lo hacías. Y así es Dios. Dios pide de nosotros cosas que nosotros no podemos entender. Pero como sabemos que Él nos ama, tenemos que creer que es para nuestro bien. ¿Deseo yo manifestar el carácter de Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Tienes que leer esto. ¿Deseo yo manifestar el carácter de Cristo? Si eres cristiano, eso es algo que debes desear. Deberías desearlo. Si te consideras cristiano, deberías de desearlo, ser como Cristo. Porque si no deseas ser como Cristo, jamás vas a llegar ni siquiera a la mitad ahí, porque Dios no te va a obligar. El Evangelio y el reino de Dios no es como el mundo, es al revés, es un reino al invertido. Si quieres amor, tienes que dar amor. Si quieres bendición, tienes que bendecir a otro. Si quieres que tus finanzas crezcan, tienes que dar. Si quieres servir, tienes que someterte. Así es que se trata, es al revés. No es como el mundo, que quien más inteligencia tiene y quien más grita
es quien le dan la posición de liderazgo. No, en el reino de Dios no es así. La mansedumbre y el amor a Dios y una vida en santidad en la iglesia y fuera de la iglesia es lo que cuenta. Si estás aquí hoy y nunca has entregado tu vida a Jesucristo y no sabes a dónde vas, si mueres, no sabes si vas al cielo o vas al infierno, y quisieras hoy entregar tu vida a Cristo, pasa adelante, dame el privilegio de orar por ti. Entiende una cosa, quizás tú eres una persona buena, quizás tú no mientes, quizás tú no te emborrachas, quizás tú no robas, quizás tú eres fiel a tu pareja, y todas esas cosas son buenas, pero te garantizo que cuando te aparezcas ante Dios va a haber un montón de pecados que tú has cometido que ni te diste cuenta y cosas que tú no consideras pecado, y por esos pecados estás condenado a muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No es mi juicio, es el juicio de Dios. Ningún ser humano te va a juzgar, Jesucristo te va a juzgar, y a mí también, a todos. Si estás aquí hoy, no te vayas de la misma manera. Si no sabes dónde vas, si vas al cielo o al infierno, pasa adelante. Dame el privilegio de orar por ti. Si estás aquí hoy y necesitas oración por cualquier otra razón, pasa adelante. Dame el privilegio de orar por ti. No te vayas de aquí de la misma manera que entraste. Si tienes alguna enfermedad y quisieras que yo orara por ti para que el Señor te asista, pasa adelante. Yo no te puedo garantizar que el Señor lo hará, pero Él sí te puede garantizar el día que lo hace. Yo sé que hay más personas que necesitan pasar adelante. Mientras estemos hablando acá, por favor, pasen adelante. No te vayas igual que entraste. Hoy aprendimos que Dios puede cambiar a las personas. Dios perdona a los que hacen el mal. Debemos perdonar a los que nos hacen daño. La clase de hoy fue de la convención de Saulo. Ellos estuvieron hoy en la clase y vieron qué fue lo que pasó con él y cómo Dios trabajó grandemente en su vida. Ok, quiero que se paren todos aquí en una fila, espalda para allá. No se vayan, ven. Párense aquí todos, espalda hacia
mirando hacia acá, paraditos todos en una fila. Yo tengo que orar por ellos. Sí, pues no es por gusto entonces que el Señor me está pidiendo que ore por todo este grupo. Alabado sea su nombre. Ok, yo necesito una misma fila. Muévase un poquito para allá. Y aquí, mi amor. Ok. ¿Pones? No se cojan de las manos ninguno. Échense para allá para que estén todos. Cierren sus ojitos todos. Quiero a la congregación orando y con sus ojos cerrados todos. Por favor, Padre. Padre bendito, Padre bueno. Alabamos tu nombre en esta mañana. Reconocemos tu poder, tu poderío, tu misericordia, tu amor, Señor. Sabemos que tu palabra claramente dice que los hijos son herencia tuya, Señor. Los niños son herencia tuya. Y clamamos a ti por estos niños, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú los protejas, que tú los guíes, que tú seas con ellos a través de su vida, que logren conocerte a ti, Señor, que logren entender el concepto de lo que tú eres, Padre, que logren someter sus vidas a ti, que tú estés en todo lugar cuidándolos siempre, Señor, cuidando sus mentes, cuidando sus corazones, cuidando sus almas, cuidando sus decisiones, cuidando sus caminos, protegiéndolos, Señor, en todo momento. Oh Padre, nosotros, tus hijos, sabemos que tú todo lo puedes y te rogamos que extiendas esa gran bendición sobre cada uno de ellos, Padre, para que un día puedan venir, dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, para que tengan vidas exitosas en Cristo y para que nada los engañe en el mundo. Sabemos, Padre, que tú tienes el poder de hacer esto en todos ellos y te rogamos en el nombre de Jesús que te derrames con poder en la vida de todos estos niños aquí, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a entonar el himno. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Recuerde que Navidad es todo el año porque Jesús nace cada día en la vida de cada ser humano. Así que vamos a adorar al Señor. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. A este mundo herido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a pedirle a aquellas personas que estén de cumpleaños, aniversario o que vayan a salir próximamente de viaje, que pasen al altar. Queremos orar por ustedes. Mientras tanto, el pastor tiene un anuncio que dar. Le va a pedir a la hermana Donis que tenga bien hacer esta No oración. se olviden que tenemos 2 reuniones súper breves, pero antes de que oremos por los hermanos que van a viajar O que están Gloria de a Dios. cumpleaños. o O de cumpleañeros, aniversario de bodas. vamos a entregar diplomas. Gloria al Señor. Ok. Entonces, oremos primero, ¿no? Porque ese es el cierre del servicio. ¿Alguien quisiera ir a buscarla? Dile a Loren que si ya terminó fue a cambiar la niña. Loren. Ok, gloria a Dios. Ok, bueno, ya que estamos hablando de Loren Santana. Vamos aquí abajo. Bueno, no trajimos uno para la bebé. Vamos. Ella también dio la clase. Felicidades, hermana.
Jaime Lagos. Tres diplomas. Felicidades. Hermano, vamos a orar, vamos a ponernos en pie, los que puedan ponerse en pie para terminar en oración. Tenemos viajes y tenemos aniversarios también de boda, así que el Señor ha sido fiel con su iglesia y su pueblo, ¿verdad? Padre, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor amado, eres Dios, eres Señor, eres 100% hombre, 100% Dios, Señor. Gracias porque tú pagaste nuestra deuda. Gracias porque tú cumpliste en ti, Señor, como nos recordaba, Señor, a través de la prédica del pastor, todas las profecías que habían de ti, Señor. Tenemos un Cristo crucificado, pero también resucitado, que vive para siempre. Te damos gracias también por la obra que estás haciendo, Señor, en la vida de estos hermanos, Señor, que te aman. Gracias, Dios mío. Te queremos pedir, Señor, en especial por los que van a viajar. Tenemos hermanos que van a viajar a otros estados para comenzar una nueva etapa en su vida, un nuevo trabajo. Y tenemos hermanos que van a visitar su familia también en Cuba, Señor. Queremos rogarte que seas con ellos, Padre. Que seas con su vida, que seas con el tiempo, Señor, que ellos han de estar donde tú los envías. Señor, que el hermano que comienza este nuevo tiempo de trabajo, tú lo bendigas y lo ayudes a hallar gracias, Señor, y favor. Y que si es tu voluntad le pueda ir bien, Señor. Padre, que siempre te busque con todo su corazón. Así también, Señor, te ruego, Señor, por mi hermano Donieski, te rogamos que pueda tener un tiempo de bendición con su familia, Señor. Recobrar fuerzas nuevas, Señor, y poder sentir el abrazo de los seres, Señor, que le aman. Gracias por la vida también de mi madre, Señor, y mi padre, que cumplen un aniversario más. Te ruego que los bendigas, que los guardes, Señor, y que puedan cumplir mucho más, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión de santos, Señor, que en tu nombre, Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Ayúdanos ahora a ir de regreso a nuestros hogares, Señor, en el gozo, Señor, de tu salvación. Ayúdanos a hacer testimonio tuyo, Señor, en todo el resto de la semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les recordamos la reunión de proyección y de los diáconos. Así que los demás son despedidos, ¿verdad? Y que tengan una bonita semana.